Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que con el favor de Dios estamos estudiando bajo la dirección del Espíritu Santo y fundamentado en la palabra de Dios. En este estudio donde vemos esta sección, el poder de Satanás, en los temas que hemos estado escudriñando en la Escritura, tales como si es bíblico liberar, si la palabra de Dios menciona si Satanás puede leer la mente. Y es precisamente el tema de hoy, ¿puede leer la mente Satanás? En su segunda entrega. Y hace 8 días que estuvimos estudiando las Escrituras, vimos que en el desarrollo de este capítulo, de este estudio o de esta sección, al ver las operaciones, las estrategias, los engaños, las mentiras, las falsas doctrinas, todas las maquinaciones, vemos un limitado poder de Satanás, pero que es permitido por Dios. Y pues por supuesto en todo esto sigue vigente la pregunta en este estudio: ¿puede leer la mente Satanás? ¿Acaso manda dardos como menciona la carta a los Efesios en el capítulo 6? Por supuesto que lo hace. Hemos visto en el desarrollo de este estudio hasta en la primera parte y hoy comenzando la segunda, que Satanás es un ser creado, está limitado. Otra pregunta que podemos nosotros hacernos es, bueno, si es un ser angelical que se llevó a cabo su rebelión, es enemigo de Dios, ¿por qué sigue actuando? Nada se mueve sin el permiso de Dios. No hay nada que no esté dentro de los planes, el propósito soberano de Dios, y Dios le permite, sabiendo que no hay nada que escape de las manos del único Dios vivo. De la misma manera, en este estudio empezamos a ver la extensión de una corrupción o de la corrupción mental que se ilustra mediante muchas palabras negativas en el Nuevo Testamento. Póngale cuidado. Vimos que después de la caída de Adán y Eva, Eva es engañada, Adán cae en pecado, el pecado entra a la humanidad. Entonces el hombre completamente por esa decisión que se dejó engañar por la serpiente, pues por supuesto entró en una mente corrompida, una depravación total. Sus pensamientos ya estaban alejados, separados de Dios. La comunión, válgase la expresión, también separado de Dios. Y completamente vemos cómo se distorsionó gracias al pecado, y vemos cómo la manera de pensar del ser humano ya no era conforme ni en base ni por supuesto dentro de la voluntad de Dios. Dios siempre busca al ser humano a fin de restaurarlo, de rescatarlo, de completamente acercarse Dios a él y de la misma manera darle la salvación. Bueno, pues vamos a ver un cuadro para seguir continuando. Este cuadro lo comenzamos a ver la semana pasada, donde se describe la ruina de la capacidad intelectual del hombre como resultado del pecado original. Vimos el cuadro donde la capacidad intelectual del hombre caído totalmente se vino abajo. La mente del hombre, los pensamientos del hombre, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 28, fue una mente reprobada. El hombre, de acuerdo a lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, completamente fue una mente embotada. Y voy a leerlo de una manera pues rápido, porque hace 8 días empezamos nosotros a ver punto por punto, y en Romanos, que vamos a ver a continuación, tiene que ver dentro de esa capacidad intelectual del hombre caído, que está completamente cegado
ajeno de la vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, tal como lo ve usted en su pantalla. La mente del hombre está llena de vaciedad, vanidoso. Lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 17. Así como es de la misma manera una persona entenebrecida, oscura, Efesios capítulo 4, verso 18, y que si lo comparamos con Efesios capítulo 2, está gobernado bajo el príncipe de las tinieblas, es enemigo de Dios, Colosenses 1:21. Y por supuesto, la mente del hombre caído, la mente del hombre sin Cristo, es una mente engañada, es una mente torcida, se autoengaña de manera voluntaria, tal como se describe en Colosenses capítulo 2, verso 4. Y si usted lee la Nueva Biblia de las Américas, veremos cómo en Colosenses capítulo 2, verso 8, se nos enseña que está una mente presa, cautiva, encadenada, vanamente hinchado, ¿verdad? En el verso 18, una mente corrompida en primer carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 5. Y de la misma manera vemos cómo se confirma la escritura diciendo que la mente, la persona sin Cristo es una mente depravada, corrompida. Y como resultado, fíjese usted, los seres humanos originales creados y cada uno de sus descendientes experimentaron una reversión brutal en su relación con Dios y su mundo. Lo que Dios había creado para que el hombre se enseñoreara, le entregó prácticamente, permítame el término, después de la caída, las escrituras, ¿verdad?, de la tierra al mismísimo Satanás. Entonces él es el rey de este mundo, no del mundo. Es el rey de este mundo, no del mundo. Son dos términos. Esa palabra, el rey de este mundo, significa completamente de un periodo completamente corto, permitido por Dios. Y vemos cómo también las escrituras nos enseñan dentro de esa mente perversa, una mente caída, la depravación total, inmoral, nos los enseña dentro de este cuadro, Romanos capítulo 1, versículo 25. Y bueno, pues nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos enseña que hasta acá hemos visto, estamos analizando ante la lupa espiritual esa capacidad intelectual de un hombre caído en la que de manera voluntaria, solitito, ¿verdad? Solitico va él a buscar el pecado, como dice Proverbios en la advertencia, busca las rameras, busca llenarse los bolsillos de robo, busca la inmoralidad. Precisamente la Biblia se lo domina una mente depravada. Y en el carácter moral, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, no solamente la Biblia nos describe 7 etapas de una descomposición de la humanidad. En lugar de que, fíjese usted, lo que dicen algunos sociólogos, algunas personas que se creen duchas o diestras o con alto conocimiento, que el hombre va de la evolución creciendo y teniendo muchísimo conocimiento. La Biblia, que es el libro divino, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice totalmente lo contrario. El hombre va de completamente en bajada, en pique, gracias al pecado. En lugar de ir de abajo hacia arriba, el hombre va destinado completamente en autodecisiones destructivas. En la sociedad está cada vez más corrompida. El hombre está engañado. Creyendo ser sabio se hizo necio. Creyendo ser extremadamente inteligente, sus decisiones nos enseñan completamente que son destructivas, ajenos de la vida sin Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Versículo 25, después de que nosotros vemos esa naturaleza caída y que se describe en Romanos capítulo 1, que es la posición de una persona no cristiana, nos enseña claramente cómo las propias criaturas se empeñan en autodestruirse. Quiero tomar la frase de un escritor colombiano que dice y reza de la siguiente manera: aquel que no conoce la historia está destinado a repetirla. Si usted no conoce, no vive la palabra de Dios, por supuesto, está destinado a repetir una idea errada, ¿verdad? Completamente autodestructiva. Muy bien, Romanos capítulo 1, versículo 25, que nos enseña cómo ya no estarían interesados
los hombres sin Cristo de los pensamientos de Dios, sino del pensamiento de los hombres. Podemos analizarlo a la luz de el Salmo 53, versículo 1, pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 25. Muy bien, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo urge mostrando que toda la humanidad necesita la salvación del evangelio, porque ninguno podría obtener el favor de Dios o escapar de su ira por sus propias obras. Es tan interesante ver cómo el hombre, creyendo ser sabio a través del doctorado que tuvo en determinada materia, en especialidad, es el excelente científico, el escritor, el Nobel de la Paz. Sin Cristo, mi amigo, no tiene usted amistad con Dios. Sin Cristo, profesando ser sabio, es interesante ver cómo la gran mayoría de personas que se sienten intelectuales, que se sienten con mucho poder, para ellos Dios no existe. Y es lo terrible cuando una persona niega a Dios, la existencia de Dios se está poniendo al nivel de Dios. Él podrá decir: el único Dios que yo tengo soy yo mismo, porque puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, puedo hacer completamente lo que a mí me satisfaga. Y verdad, eso es tan triste, porque es tan interesante ver que la palabra de Dios nos enseña que el hombre va en picada, decreciendo, en bajada, sintiendo ser sabios, necios, ¿verdad? Tenían mentes corrompidas. Y la Biblia es tan clara en Romanos capítulo 1, cuando las escrituras dicen que su eterno poder y deidad, refiriéndose a Dios, se hacen claramente visibles. De modo que no hay excusa para decir que Dios no es, que Dios no existe. Y el hombre cambia la adoración al único Dios vivo por adorarse a sí mismo. ¿En qué? Pornografía, adoración a sí mismo, egocentrismo, hedonismo, cosas completamente que hacen a la persona sentirse Dios. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, pasiones deshonrosas, inmoralidades, pecado, robo, adulterio, pensando que viven felices, pero de verdad es creíble que su corazón completamente está vacío, sin sentido, sin propósito, nada les llena, no se sienten felices, hay una vaciedad. Y podemos nosotros pensar en algún momento lo que pudiera decir una persona con y en relación a sentirse Dios. Nadie puede alegar que ha cumplido con todas sus obligaciones para con Dios y su prójimo, ni nadie puede decir verdaderamente que ha actuado completamente de acuerdo con la luz que se le ha brindado. La pecaminosidad del hombre se describe como impiedad contra las leyes de la primera tabla que estamos viendo ahí en su pantalla, ¿verdad? E injusticia contra la segunda. Esto es tan interesante porque vemos esa mente reprobada, una mente engañada, una mente embotada, una mente presa, una mente cegada, una mente vanamente hinchada, llena de vanidad, corrupta, tal como lo estamos viendo en esa tabla. Mis amados hermanos en la fe, la causa de esa pecaminosidad es retener, ¿verdad? Es retener la verdad en la injusticia. Y es tan triste ver todos estos aspectos que tiene una mente sin Cristo, simplemente cautiva, ¿verdad? Presa de sí mismo, vacía. O sea, ¿hasta dónde podrá el tope? Fíjese nada más, póngale cuidado. Puede usted tener 5 premios Nobel de la Paz. Gloria a Dios, qué bueno. Aleluyita, gloria a Dios, quis, 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 felicidades. Pero es un conocimiento que se queda aquí. Y cuando usted vive en la palabra de Dios, la palabra de Dios es que es viva y eficaz y la está transmitiendo, ese conocimiento, esa manera de vivir va a seguir por toda la eternidad. Fíjese usted. Yo no digo que usted no estudie, yo no digo que usted no se prepare, yo no digo que usted esté dentro de su preparatoria a nivel medio superior o del doctorado, pero no, yo no digo eso, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo digo es que no tenga a Dios, ¿verdad?, la ciencia, y haga a Dios, del verdadero Dios, a un lado. Fíjese usted, el poder invisible y la deidad de nuestro Creador se muestran tan claramente en las obras que ha hecho
E incluso los idólatras, los gentiles malvados, quedan sin excusa. Ellos neciamente siguieron la idolatría y las escrituras, las criaturas racionales. Lo que aquellos que decían, esto es increíble, alguien que se siente racional, alguien que se siente súper inteligente, cambió el culto glorioso creador por el de los brutos. Es como se puede traducir necios, y es una palabra mucho más pues fuerte acá en México, ¿verdad? Es una palabra que se puede traducir estúpido. Y eso, es decir, tan tonto, tan bruto eres de cambiar la gloria de Dios por cosas que ni se mueven, por cosas que tienen ojos y no ven, por cosas que tienen boca y no hablan, por cosas que no van a dar fruto más que ego. Y te vuelvo a decir, no es malo que te prepares, lo malo es cuando pones tu posición como si fueras Dios. Estas personas, mentes entenebrecidas, se desviaron de Dios, hasta que todos los rasgos de la verdadera religión se habría perdido. Si la revelación del evangelio no la hubiera impedido, porque se lo fuere, ¿verdad? Esto es impresionante, porque se lo ha y se lo fuere y se le ha presentado, ¿verdad? Pretenda. En cuanto a la suficiencia de la razón del hombre para describir la verdad divina y la obligación moral, o para gobernar correctamente la práctica, los hechos no pueden negarse. Dios nos da la palabra de Dios para vivir de una manera correcta, en el orden de Dios, para gobernar tanto en la casa como en la oficina, como en la empresa, como en un país. Esto es tan maravilloso. Y estos, los que no tienen a Cristo, muestran claramente que los hombres han deshonrado a Dios con las más absurdas idolatrías y supersticiones, y se han degradado con los afectos más viles y las acciones más abominables. De modo que para muchas personas la inmoralidad sexual se les hace la moda, se les hace completamente de inteligentes, se les hace algo digno de aplaudir, y cuidadito con que se hable mal en contra de ello o que la Biblia mencione eso, porque se les tacha o se les dice de intolerantes. Qué tristeza negar a Dios. Abandonaron a Dios. Ellos, estas personas, profesando ser sabios, con su mente corrompida, con su mente engañada, con su mente torcida, decidieron de manera voluntaria negar a Dios, y por consiguiente Dios los entregó. Ellos negaron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. De modo que tuvieron relaciones, se entregaron a su propia lascivia y empezaron a buscar, a tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. De modo que hasta acá vemos que Satanás no lee la mente, porque el hombre mismo ha decidido de manera voluntaria, el hombre de manera voluntaria, entregarse a sus pasiones. Entonces, Dios mío, entonces ¿cómo es la cosa? Entonces Satanás manda dardos. ¿Qué hace? Efectivamente, leemos en Efesios capítulo 6, que lo vimos en varias clases, la armadura de Dios. Él manda dardos. Para eso el casco de la salvación no significa para ir a evangelizar, sino tener presente que soy salvo, y las escrituras y la palabra de Dios, que es la fe, me hacen a mí en ese casco resistir los dardos de fuego que envía el enemigo. Y vemos entonces, tal como dice Pablo en Romanos capítulo 7, que yo tengo una ley en mí. Esa ley me está mostrando que aún no he sido yo glorificado. ¿En dónde? En mi carne. Mi alma es salva, mi espíritu es salvo, pero mi carne aún no ha sido regenerada. Por eso tengo tentaciones. Nada más con ese enemigo tengo. Hágame favor. De modo que Satanás nos lleva miles de años. Los demonios, seres inteligentes, es como se le traduce. Satanás, el adversario, conocen claramente cómo trabaja, cómo actúa el hombre. Fíjese usted, tan sencillo. Si yo puedo ver una persona y está tremendamente alterada, yo puedo decir, no me acerco porque va a explotar. Satanás, de la manera exterior, que no conoce, no sabe lo que piensa una persona, solamente Dios, intuye. Si éste se enoja, lo va a hacer que haga esto. Y manda dardos.
Entonces dice la Biblia, Santiago, que cuando el mal le tienta, no diga que es uno tentado de parte de Dios, sino por su propia concupiscencia es atraído, seducido. Por eso personas inmorales buscan personas inmorales, personas chismosas buscan personas chismosas. Son demonios, son huestes de maldad que operan en la carne, ¿verdad? Y se sienten atraídos. Y el Dios de este siglo los ha enceguecido, de modo que de manera voluntaria entregan su cuerpo, como dice Pablo, ¿verdad? En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, de manera voluntaria entregan sus miembros al pecado. Y la advertencia al cristiano es que ya es regenerado, nacido de nuevo, es que de manera voluntaria ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestros miembros en sacrificio vivo. Romanos 12, 1 y 2. Muy bien, mis amados hermanos en la fe, hasta acá vemos que es solito el hombre en el que verdaderamente cegado, ¿verdad? Por el pecado nubla el entendimiento. Y vemos el segundo punto de nuestra clase, que una persona, una mente reprobada, una mente carente de Dios, de Cristo, ya no tendría vida espiritual, sino que estarían cegados por Satanás a la gloria de Dios. Por eso muchas personas, es que no entiendo lo que dice la Biblia. Permítame tantito. Nació de nuevo y hay cosas que uno entiende, pero tiene a Cristo en su corazón, va a ir creciendo en la palabra de Dios. Pero hay personas que niegan, ¿verdad? O sea, no, yo de tu religión no quiero saber. De tu religión no quiero saber. Entonces se niegan completamente a recibir el mensaje de salvación. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Mis amados hermanos en la fe, en el capítulo 4, versículo 4. Muy bien. Y dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales, refiriéndose a personas no cristianas, en los cuales el Dios de este siglo, hablamos de un periodo, ¿verdad? Corto. Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Entonces, mis amados hermanos, de manera voluntaria, el Espíritu Santo nos está enseñando que este siglo, la mentalidad actual del mundo expresada por ideales, opiniones, las metas, las esperanzas y perspectivas de la mayoría de las personas, incluye filosofías, educación y el comercio del mundo, están permeadas por cosas vanas. A ver, otra vez, no le estoy diciendo que no estudie, que no se capacite en la empresa, que usted no participe de un trabajo donde ya lo ascendieron. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que el corazón, el centro de las intenciones, de las estrategias del mundo, son egocentrismo. El mundo, Satanás que gobierna este siglo, el Dios de este siglo, se empeña en estorbar para que la luz del evangelio no llegue a las mentes de los corazones y corazones de los hombres. De tal manera que cuando empieza como una moda el misticismo, el ascetismo, la lectura de cartas, el tarot, ellos lo sopesan en su propia opinión, las personas sin Cristo, y valoran más lo que dice el brujo, lo que dice la hechicera, lo que dice el medium, que la palabra de Dios. Porque dice, según ellos, la Biblia tiene engaños, se contradice, y le aseguro que la gran mayoría de personas ni siquiera ha leído el Antiguo Testamento, mucho menos la Biblia completa. Y valoran más, ¿verdad? Yo le aseguro, usted se sale a su calle, ¿verdad? En su barrio, en la carrera, y sale y ver, es que acabo de ver un ovni, y va a tener 50 personas alrededor buscándolo. Y van a decir, es que tiene un mensaje, vamos a ver qué dice. Pero si se para un predicador, nadie lo va a escuchar. Porque la mente de las personas está completamente gobernada, ¿verdad? Por este Dios de este siglo que lo cegó. Y las personas sin Cristo, de manera voluntaria se presentan. Y Satanás se encarga de cegar a los hombres
para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo. ¿Qué? Bueno, pues entonces, de determinada manera, manda los dardos y mira, ahí está esa muchacha, puedes hacer tu cuerpo con que quieras. Bueno, que se embarazó, no hay problema, te puedes abortar, tú puedes hacer tu cuerpo con lo que quieras. Son métodos internos de pensar, filosofías, pues, que ofrece el mundo para tener placebos y sentirse únicamente bien en la carne, más no en el alma, en el espíritu. Yo recuerdo que no hace mucho una persona me decía, es que sabes, todas las religiones sirven porque la gente cambia de manera exterior. Su manera de vestir puede cambiar, hasta su lenguaje, pero la pregunta, ¿cambia de manera interior? Y lo que el Espíritu Santo hace para una persona es regenerarlo. Cuando le concede el don del arrepentimiento o el don de la salvación, le da el nuevo nacimiento, le da nueva vida. Entonces, mis amados hermanos en la fe, ciega por completo. Y fíjense ustedes que sin una influencia piadosa, el hombre abandonado a sus propios recursos seguirá ese sistema que complace la depravación de los incrédulos y aumentará la profundidad de sus tinieblas morales. En últimas, Dios es quien permite esa ceguera. Si usted lee Juan capítulo 12, versículo 40. ¿Por qué? Bueno, lo permito, dice Dios, porque tú decides vivir de esa manera. Te entrego a tus propias concupiscencias porque no quieres entender. Te he hablado 3 veces, te he escrito de 3 veces, te he buscado 3 veces y te reíste, te burlaste. Cuando tengas problemas, cuando estés en el lodo, yo también me reiré de ti. Acá en segunda carta a los Corintios que hemos visto, el Dios de este siglo, que es el que ha enceguecido, es el que se encarga a los hombres para que no vean. Vemos también que la Biblia dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Notamos pues que esa imagen de Dios es Jesucristo, es la representación exacta del Dios mismo. Quien ha visto al Hijo, dice Jesús, ha visto al Padre. Podemos leer Juan capítulo 1, verso 15, en donde el mismo Jesús como creador mantiene las cosas en su lugar. El mismo Hebreos capítulo 1, versículo 3. Juan, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, verso 9. Cantidad impresionante de citas en donde nos está mostrando la palabra de Dios, que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Muy bien. En el tercer punto que vemos en relación y con relación a una mente caída, quiero enfatizar de nuevo, ¿Satanás puede leer la mente? La respuesta es no. Pero antes de llegar a la conclusión de por qué Satanás no puede leer la mente de una persona, sea cristiana o no sea cristiana, vemos en medio de eso que la condición pecaminosa y perversa del ser humano está completamente ciega, sin Dios, de manera voluntaria. Entonces, Satanás colabora mandándole dardos, pero quien decide de manera voluntaria entregarse a sus pasiones es el hombre. Entonces yo decía, y basado en la palabra de Dios, que el hombre es quien decide entregarse a la concupiscencia y al pecado. Satanás manda la carnada, ¿verdad? Como dice Santiago. Vamos a suponer que una persona ve a una muchacha, a un muchacho, dice Jesús en Mateo, quien desea una mujer, quien ve a una mujer con deseos de poseerla en su corazón ya adulteró, pero esa imagen ya se quedó grabada, esa imagen está aquí, piensa y piensa y piensa, es como la semilla. Esa semilla llega a la matriz y empieza a gestarse, ya completamente empieza a crecer y va a llegar un momento de alumbramiento que se lo conoce como dar a luz. Así es el pecado. Los pensamientos, ¿verdad?, llegan al hombre de manera exterior, se desarrollan, dice Santiago, en la mente y da como fruto un hecho llamado en la Biblia pecado. Satanás lanza la carnada, usted decide. Y en el cristiano tenemos completamente dominio propio. Si usted se deja gobernar por el pecado, Romanos 6:1, Romanos 6:12, ¿verdad? Nos enseña, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Hay cristianos que en su carne
¿verdad? Leímos las clases anteriores cómo Satanás opera en la carne, puesto que Dios permitió que un demonio, un enviado de Satanás, permitido por Dios, atormentara en la carne, no en el alma, no en el espíritu, en la carne de Pablo, como lo hizo como con Saúl. Saúl supuestamente era salvo, puesto que Samuel al subir del seno de Abraham le dice: tú y los tuyos estarán mañana con nosotros en el seno de Abraham. Entonces, ¿en dónde operan las huestes de maldad? En la carne. Y uno, ya como cristiano, no puede ser poseído. Satanás no te puede leer la mente. Lo vamos a escudriñar muy bien después de ver la mente perversa y cómo Satanás usa, ¿verdad? Manda dardos. El hombre decide de manera voluntaria entregarse a sus pasiones. Vamos a ver muy bien. Vamos al Antiguo Testamento en este tercer punto, donde vemos que ya no serían sabios. Una persona sin Cristo decide de manera voluntaria entregarse a la oscuridad, al mundo de las tinieblas, y no hay sabiduría en él. Vamos a leer Santiago capítulo 14, Salmo capítulo 14, verso 1. Muy bien. Ya la persona después de la caída decide de manera voluntaria, porque se entregó a su decisión, comparándose como Dios, decir: ya no hay Dios. Entonces, de ser un sabio, después de en la caída, se convierte en un necio, en un torpe, en un necio, ¿verdad? Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. Acuérdate que el corazón es el centro de las emociones, del intelecto, que afecta el habla, que afecta también la personalidad, afecta todo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Quiere decir este versículo que la mente de una persona caída, ¿verdad?, que se expone al ateísmo práctico y a la depravación total y universal de los malvados. A una persona le conviene de manera voluntaria decir: no existe Dios, cuando está con varias mujeres, en inmoralidad, en pecado, en adulterio, en fornicación, en robo. ¿Cuál Dios? O una persona encaprichada o enojada con Dios, puesto que Dios no cumple antojos, sino dentro de Dios, ¿verdad?, del plan divino de Dios, del orden de Dios. Todo se lleva cierto para la bendición de los creyentes y los elegidos, pero para su gloria. Hay personas que se enojaron porque, bueno, fulano de tal, que era mi pariente, falleció. ¿Dónde está Dios? Si Dios fuera bueno, pues entonces, ¿por qué no sanó a Pancho, a Macario, a Ruperto, a Filegonio? Y se enojan con Dios sin preguntarse, bueno, ¿verdaderamente era la voluntad de Dios? Dios completamente ya esta persona que está descansando, y si es cristiano, ya lo vio cara a cara, pero nos empeñamos en hacer que sufra la gente. Nos empeñamos en negar completamente la existencia de Dios, cuando una persona, refiriéndose los que no son cristianos, se empeñan en rechazar la existencia de Dios, en decir: no existe Dios, por lo tanto, aborto, fornico, robo, consulto brujería, consulta hechicería. Sin embargo, mientras temen los juicios de Dios cuando vindica a su pueblo, el salmista en este Salmo 14 ora por su poder liberador. Son presos, están una mente reprobada, una mente sin Cristo, tiene la vista corta. Y a los pecadores se les llama necios, porque piensan y actúan en contra de la razón correcta. Otra vez, a los pecadores se les llama necios. Me refiero a las personas sin Cristo, porque piensan y actúan en contra de la razón correcta. Bueno, y si Dios es bueno, alguno dirá: ¿por qué entonces permitió la pandemia? A ver, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera existido pandemia, si no hubiera guerras como tú dices, si no hubiera enfermedades, la pregunta es: ¿creerías en Dios? La respuesta es no, porque es una actitud de tu corazón, un corazón necio, ególatra, insensible, duro. A lo cual, ¿verdad?, Dios, aún con todo eso, extiende su mano para el perdón de tus pecados. Cuando vemos nosotros en el Salmo 14:1, que habla del corazón, habla de sí mismo. Leamos ahora, mis hermanos, comparando el Génesis capítulo 6,
en el verso 12 que escribiera Moisés, una mente torcida. Entonces nos estamos dando cuenta, fíjate, hay cosas en lo que está buscando Génesis 6:12 que Satanás no tiene nada que ver, y le eches la culpa al diablo. Es tu mente reprobada. Oye, es que me metí una borrachera, dice la persona sin Cristo. Una borrachera, no hombre, Satanás me las mandó. No es cierto, es tu propia concupiscencia que atrajo y te sedujo con otra persona del mismo comportamiento. Satanás ni por enterado. Cierto, Satanás es un instrumento, ¿verdad?, de Dios que lo permite, pero para su gloria. Y hay cosas en las que Satanás ni por enterado, y es tu propia carne. Génesis 6:12, dice la Biblia: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjate qué increíble. En los días de Noé, los hombres sin Cristo, necios, pensaban únicamente en los deleites del estómago. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, engañaban y estaban siendo engañados. Aquí no dice que Satanás fue y les dijo, no, su propia mente torcida, esclavizada, sí cegada por Satanás. Ellos de manera voluntaria decidieron meterse hombres con hombres, mujeres con mujeres, emborracharse como en los días de Noé y como en los días de Lot en Sodoma. Y Dios, aún así en su misericordia, escuchó a Abraham. Oye, si son 50, ¿perdonas a la nación? Si son 50 los justos, sí, ni uno. Si son 45, no, pues no hay. Si son 40, Abraham empezó a regatear y oraba, le pedía a Dios. Y Lot, el justo, Lot, dice Judas, clamó a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios prácticamente contestó la oración de Lot y no la de Abraham? ¿Por qué Dios dijo, a ver, es que qué cruel, ¿no? Que Dios haya complacido, ¿verdad?, o dado respuesta a Lot de que acabara con esa nación y que no que tuviera misericordia. ¿Qué Dios tan cruel?, diría alguno. No, amiguito, porque Dios en su preconocimiento sabía que nadie de ellos iba a arrepentirse. Que nadie de ellos iba a decir, me arrepiento con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y renuncio al pecado. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Y lo mismo ocurre hoy. Muchas de las personas le echan la culpa a Satanás por su condición pecaminosa, adúltera, afeminada, maldiciente, mentes distorsionadas. Y le echan la culpa a Dios. Y le echan la culpa a Satanás. Le echan la culpa al vecino. Sino que no se dan cuenta, porque tienen la vista cortica, de que ellos mismos han decidido estar en esa condición. ¿Por qué? Porque son ciegos voluntarios. Un muerto no busca a Dios. Imagínate, tú llevas en una carroza y va la carroza y ven un puesto allí, ya sea de arepas, un negocio de arepas, o uno de tacos al pastor acá en México, o de garnachas ahí en Xochimilco en México, o ven, ahí, el muerto, pregunto, se levanta a pedir, dame 5 para llevar. No tiene ni la vista, ni el oído, ni la capacidad para levantarse y pedir 5 sin salsa para llevar. No. 5 arepas sin ají que sean de carne o de arroz. No tiene esa capacidad. Está muerto. Y entonces el hombre no tiene esa capacidad gracias al pecado. Tiene una mente corrompida. Por eso la importancia de que se pronuncie, se predique, se enseñe, se predique la santa palabra de Dios, para que llegue a la mente, y la mente es la receptora, y el Espíritu Santo iluminará esa mente y llegará al corazón de tal manera que si el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento, hace el llamado eficaz, y esta persona, viendo su miseria, necesita un Salvador. No es la Santa Muerte, no es San Judas Tadeo, no es la Virgen de la Merced, no es mi primera comunión, no es tampoco adorar al Santísimo, no son los viernes primeros, no es tampoco abstenerse de carne, no es nada de eso la salvación. Es Jesucristo el camino y la verdad. No es María tampoco, no es Guadalupe, no es la del Rosario, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Por eso se necesita predicar la palabra, la verdadera palabra de Dios. No cuentos chinos. No fábulas,
No testimonios sin fundamento. No digo que sean malos los testimonios, pero ahora se estila más el show. Es más de que Pancho López, ex de esto, de aquello, el otro, su testimonio. Gloria a Dios. No hay mejor testimonio que predicar la palabra de Dios y que sea para la gloria de Dios. Busquemos Efesios capítulo 2, mis amados hermanos, en donde vemos completamente que la palabra de Dios nos enseña. Efesios capítulo 2, que una mente reprobada, una mente sin Cristo, date cuenta. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Ya no estarían vivos para Dios, sino muertos en sus pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tiempo pasado, Pablo diciéndole a los cristianos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Mis amados hermanos en la fe, antes de desarrollar esta porción escritural, que yo creo la desarrollamos en la siguiente ponencia, en el siguiente sermón en 8 días. El Espíritu Santo está diciendo claramente que la posición en Cristo de una mente ahora en Cristo, ahora tenemos la mente de Cristo. Antes de Cristo teníamos completamente una mente reprobada. Por consiguiente, en medio de esas dos posiciones, Satanás no puede leer la mente, puesto que la mente reprobada de manera voluntaria, si enceguecida, vuelvo a decirlo, por Satanás, decide de manera voluntaria permanecer en ese sentido, ajenos de la vida, sin Dios, buscando horóscopos, buscando completamente rituales para la buena suerte. Ahora, no, pues es que viene ahora, ya pasamos la Semana Santa, estamos en la Semana Santa, hacemos esto, hacemos lo otro, y buscando completamente cosas huecas, vacías. Y en la mente de Cristo, mis amados hermanos en la fe, se nos manda completamente buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y el llamado de Dios, el llamado que hace el Espíritu Santo a usted que está escuchando este mensaje es lo que nosotros predicamos. Y la fe que nosotros predicamos es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia nos dice de una manera preciosa, hermosa, en la que el Espíritu Santo está hablando al corazón de los hombres. Búscame con todo tu corazón. Oiga, no, pero es que no acaba de decir que no tenemos la capacidad. El Espíritu Santo le dice que cuando usted tiene la disposición, el Espíritu Santo lo lleva porque de Él es la obra. Usted puede tener los mejores coches, tal como Salomón. Tenía poder, tenía autoridad, tenía riqueza. Se mataban 6, 8 animales nada más para alimentar a los criados. Nada más para alimentar a los criados. Usted se ahoga diciendo, ya di 1 kilo de carnitas el sábado. Pero Salomón, con toda su riqueza, con todo, ya de edad, ya grande, se va a buscar, ¿verdad?, el propósito de la vida. Y se encuentra con que todo es vanidad. La nevera, el refrigerador lleno de carnes, lujos, vinos, cantantes, cantores en la mañana, mediodía, en la noche. Criados, le dieron hijos de los criados, tuvieron nietos, riqueza impresionante. Una reina lo va a ver y dice, no, se quedaron cortos. Es mucho más rico de lo que imaginaba. Aún con todo eso, sin Dios, él dijo, vanidad de vanidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma está perdida? Razoné, piénselo, medítelo, porque este es un llamado que hace el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Señor, en el nombre de Jesús, hoy creemos con todo nuestro corazón que tú has hablado en nuestra vida. Ciertamente Satanás no puede leer la mente, pero nosotros tenemos la oportunidad completamente en Cristo Jesús de ser guiados por el Espíritu Santo.
Y hoy en este día, el Espíritu Santo habla a cada corazón, que ahora el Espíritu Santo le ha mostrado que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de Dios, pero la palabra de Dios dice, esto eran algunos, ya fueron lavados y limpiados con la sangre de Jesús. En este día, el Espíritu Santo no le está diciendo completamente, bueno, arregla tus cosas, ve hacia aquello y lo otro. No, te dice, así como estás de sucio, quiero lavarte, quiero limpiarte con el poder de mi sangre, dice el Señor Jesús. Y desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, dígale al Señor, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús vino a este mundo, recibió el castigo que yo merecía, y de la misma manera, su cuerpo inerte, sin vida, el Santo Espíritu de Dios, Él mismo, lo levantó entre los muertos, resucitándole y dándome vida eterna. Hoy te doy gracias porque soy lavado, soy limpiado, soy perdonado de todos mis pecados. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso y creemos verdaderamente, si lo hizo de manera sincera, el Espíritu Santo dará fruto y dará la confirmación que usted es hijo de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y todos los que colaboramos en este ministerio, le invitamos a que siga sintonizándonos, a estudiar la palabra de Dios, a vivirla y a testificar que Jesús es el Señor. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de